Bueno, vamos directos al grano. Hoy nos metemos de lleno con algo que es, literalmente, el motor oculto de nuestra biología. Y sí, hablo del magnesio. Seguro que a todos nos suena, ¿verdad? Pero la realidad clínica nos demuestra que es un grandísimo olvidado. Cuando este motor empieza a fallar, madre mía, las consecuencias se notan. Y mucho. Así que en este análisis vamos a desgranar toda la ciencia exacta detrás de este mineral, basándonos, claro, en los datos más rigurosos. Vamos a ello. Para que no nos perdamos, este es el mapa de ruta que seguiremos hoy. Arrancamos con sus funciones vitales, pasamos a los síntomas y riesgos de su deficiencia, veremos su uso clínico real, qué factores alteran su absorción, dónde encontrarlo en la comida y, por último, ojo con esto, las precauciones sobre su exceso y toxicidad. Y fijaros qué dato tan curioso para empezar. Esto desmonta un mito médico súper común. Imaginad que un adulto tiene unos 25 gramos de magnesio en total. Pues bien, el 55% está guardado bajo llave en los huesos y un 44% en los músculos y tejidos blandos. Entonces, ¿cuánto queda flotando en la sangre? Apenas un triste 1%. Por eso, cuando nos hacemos un análisis de sangre rutinario, medir el magnesio en suero es bastante inútil para saber cómo andamos de reservas reales, porque el cuerpo se aferra a ese 1% de la sangre como si le fuera la vida en ello, incluso si a los músculos y huesos les falta. Es por esto que las deficiencias escapan tantas veces del radar médico. Vale, pasamos a la primera sección, funciones vitales del magnesio, el motor detrás de más de 300 reacciones metabólicas. Veamos qué hace exactamente y por qué no podemos vivir sin él. Es que, literalmente, la vida celular no existiría sin él. El magnesio es como ese trabajador incansable que está en todas partes, actuando como cofactor en procesos alucinantes. Sin él, olvidaos de tener energía. El famoso ATP, esa molécula que nos da la vida a nivel celular, vive en las mitocondrias pegada al magnesio. También es la clave de bóveda estructural para nuestros huesos y hasta para los cromosomas. Pero esperad, que hay más. Hace de portero en las membranas celulares, transportando iones como el calcio y el potasio de un lado a otro. O sea, sin magnesio, ni los impulsos nerviosos, ni el latido del corazón, ni una simple contracción muscular funcionarían de forma normal. Es una locura la cantidad de trabajo que tiene. Con semejante carga a sus espaldas, la pregunta lógica es, ¿qué pasa cuando nos quedamos cortos? Llegamos a la sección 2, deficiencia, síntomas y riesgos. El déficit nutricional silencioso. Aunque creamos que hoy en día comemos fenomenal o que hay un montón de alimentos fortificados, la realidad es bastante distinta. Fijaros en este ejemplo demoledor documentado en la literatura médica. Un estudio hecho en México en 2006 sacó a la luz que un 36,3% de las mujeres evaluadas tenían deficiencia de magnesio. Y los hombres no se quedaban muy atrás, con un 31%. Estamos hablando de que a más de 1 de cada 3 le faltaba este mineral crítico. Vamos, que no estamos ante un caso aislado, es una carencia generalizada que necesita muchísima más atención médica de la que se le suele dar. Y claro, la cosa se agrava en ciertos perfiles clínicos que tienen todas las de perder. Si hablamos de adultos mayores de 65 años, su intestino ya absorbe menos y para colmo los riñones expulsan más, un combo peligroso. Las personas con diabetes tipo 2, por ejemplo, pierden muchísimo magnesio por la orina a causa de los niveles altos de glucosa. Luego están los que sufren problemas gastrointestinales, como la enfermedad de Crohn o la celiaquía, que directamente no pueden absorberlo bien. Y muchísima atención a esto porque es el pan de cada día en las consultas. El uso crónico de medicamentos súper habituales, como el omeprazol o los diuréticos, arruina drásticamente la capacidad fisiológica de retener este mineral esencial. Pero, ¿cómo te avisa el cuerpo de que está en reserva? Lo hace con un deterioro progresivo, paso a paso. Lo primero de todo, los clásicos calambres y espasmos musculares. Esto ocurre porque entra demasiado calcio a las células nerviosas y falta el magnesio, que es justo el que hace de freno regulador. Después te asalta una fatiga persistente y notas un bajón bestial en tu rendimiento físico, muchas veces derivado de que también empezamos a perder potasio. El tercer paso son las famosas parestesias. ¿Sabéis de qué hablo, no? Ese cosquilleo o hormigueo tan molesto por alteraciones en los nervios. Y si la cosa sigue a largo plazo, el déficit crónico debilita los huesos directamente, promoviendo condiciones óseas muy severas como la osteopenia y la osteoporosis. Y ojo, que si la falta de magnesio es muy profunda, ya no hablamos de un simple calambre mientras dormimos. Hablamos de palabras mayores, que pueden ser una cuestión de vida o muerte. Estamos ante una presión arterial por las nubes, por culpa de una vasoconstricción constante, arritmias cardíacas peligrosísimas, incluso las glándulas paratiroides pueden dejar de funcionar como deben, un estado de crisis brutal. Llegados a este punto, el magnesio deja de ser prevención nutricional y se convierte de facto en una intervención médica urgente. Y esto nos viene que ni pintado para nuestra sección 3, magnesio en patologías clínicas, intervenciones médicas basadas en evidencia. Dejamos a un lado la nutrición básica para ver su poder farmacológico real.
Para que os hagáis una idea de lo vital que puede llegar a ser, la propia Organización Mundial de la Salud lo recomienda explícitamente como el tratamiento de primera línea contra la eclampsia. Por si no lo tenéis en el radar, la eclampsia es una complicación del embarazo súper crítica caracterizada por convulsiones letales. ¿Y cuál es el estándar de oro para prevenir esto en los hospitales de todo el mundo? Pues infusiones intravenosas de altas dosis de sulfato de magnesio, así de contundente. Salvavidas frenando estas convulsiones obstétricas con mucha mayor eficacia y seguridad que cualquier fármaco anticonvulsivo tradicional. Pero su eficacia no se limita solo a las urgencias obstétricas. En enfermedades crónicas es igualmente un fuera de serie. Multitud de ensayos clínicos demuestran que, en pacientes con diabetes tipo 2 que parten de una deficiencia, suplementar magnesio mejora de forma espectacular la función del páncreas y la sensibilidad a la insulina. Y a nivel cardiovascular resulta que actúa, literalmente, como un bloqueador natural de los canales de calcio. Ayuda a que los vasos sanguíneos se relajen. El resultado, una reducción real y muy efectiva de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, en personas hipertensas. Una maravilla de la fisiología. Bueno, llegados a este punto hay que recordar una regla de oro en el mundo de la nutrición. No somos exactamente lo que comemos, somos lo que absorbemos. Pasamos a la sección 4. Factores que alteran la absorción. La mecánica de la utilización de nutrientes. Hay que entender que en la digestión hay factores que, literalmente, te boicotean la captación de magnesio en el intestino. Por ejemplo, meterte dosis farmacológicas y altísimas de zinc, más de 142 miligramos diarios, o someterte a atracones inesperados de fibra dietética, bloquean su absorción regular. En cambio, si aseguras una buena base sólida de al menos 30 gramos diarios de proteínas en tu dieta y mantienes niveles saludables de vitamina D activa, el calcitriol, la absorción se dispara. Al final, en la biología todo es un trabajo en equipo. Sabiendo cómo absorberlo de manera óptima, vamos a lo práctico en nuestra sección 5, fuentes alimentarias y recomendaciones. ¿Cómo llegamos a esa adecuación nutricional en el día a día? Si miramos los datos consolidados del Instituto de Medicina, las necesidades varían bastante según la etapa de la vida. Un hombre a partir de los 31 años necesita subir un poquito la marcha, de 400 a 420 miligramos al día. En el caso de las mujeres adultas, la horquilla está entre 310 y 320 miligramos. Pero ojo, si sumamos un embarazo a la ecuación, el requerimiento pega un salto drástico hasta los 350 o 360 miligramos, porque hay que sostener la construcción constante de un nuevo tejido fetal. Repito, estas cifras no son una sugerencia, son el mínimo innegociable para mantener el metabolismo a flote. ¿Y cómo metemos esas cantidades en el cuerpo de forma natural? Pues toca elegir bien los alimentos. Un dato técnico súper bonito es que el magnesio es el átomo central de la molécula de clorofila. Traducción, cualquier hoja verde es un comienzo fantástico. Media taza de espinacas cocidas te da ya casi 80 miligramos. Pero las verdaderas bombas de densidad nutricional son las semillas y los cereales no refinados. Un puñadito, unos 28 gramos, de nueces de Brasil tiene la friolera de 107 miligramos. El salvado de avena y las almendras tampoco se quedan cortos. Y para terminar con una alegría, el chocolate negro, siempre que sea de más de un 85% de cacao puro, es otra fuente metabólica excelente. Un capricho más que justificado. Pero claro, a pesar de lo sano que es comer hojas verdes y nueces, hoy en día tiramos mucho de suplementos, y eso añade variables peligrosas. Entramos en nuestra sexta y última sección, precauciones, exceso y toxicidad, los límites fisiológicos. El punto absolutamente crucial aquí es grabarse a fuego un número. 350 miligramos. Ese es el límite máximo de ingesta tolerable dictaminado por los expertos para adultos. Pero es imperativo subrayar una cosa. Hablamos estrictamente del magnesio que viene en pastillas o polvos, no el de la comida. Tu cuerpo humano es lo bastante inteligente para regular perfectamente el que entra de forma natural por verduras o semillas. Pero si te pasas de esos 350 miligramos a base de suplementos artificiales sin supervisión médica, tienes muchas papeletas de acabar con problemas gastrointestinales muy molestos y riesgos mayores. Traspasar esa raya de forma irresponsable nos lleva de cabeza a la hipermagnesemia. Y eso no es broma. El primer aviso, y el más leve, suele ser una diarrea intensa. Pero el verdadero peligro corre por dentro, a nivel vascular y renal. Puedes sufrir una caída peligrosísima de la presión arterial, un letargo extremo e incluso el ritmo cardíaco se puede alterar. Y atención, esto es una bandera roja gigante para cualquier persona que tenga insuficiencia renal. Unos riñones sanos limpian el exceso rápido, pero si están tocados, el mineral se acumula en la sangre a velocidades de vértigo. En el peor de los escenarios, esto puede derivar en un paro cardíaco. Lo dicho, con los suplementos no se juega. Lo que nos lleva a esta reflexión final. A lo largo de este repaso hemos comprobado que el magnesio no es ni de lejos un ítem secundario en una tabla nutricional. Es una fuerza rectora brutal para la salud ósea, neurológica y cardiovascular, y hasta se usa como un tratamiento de urgencia para salvar vidas.
Sin embargo, viviendo en un mundo con suelos agrícolas cada vez más pobres y dietas llenas de ultraprocesados, hay que pararse a pensar. ¿Estamos funcionando casi todos con el motor en reserva y en completo silencio? Optimizar lo que comemos y apoyarnos siempre en profesionales de la salud es el único camino para mantener afinado ese motor tan vital de nuestra biología. Ha sido un placer compartir este análisis hoy. Mantener esa curiosidad siempre viva, haced caso a la evidencia científica y nos vemos en la próxima exploración.